Muy buenas, yo soy Enrique Ríos y el día de hoy veremos la continuación de las funciones built-in de Python. En este caso trataremos la función format y su aplicación tanto en números como en strings. Para comenzar veremos algunos ejemplos de format. Digamos que format lo que hace es recibir un número y convertirlo en un string, pero con el formato que nosotros queramos, ya sea por ejemplo en representación binaria como el primer ejemplo, como en representación digamos que con margen hacia la derecha, unos asteriscos enfrente del número y con un tamaño de caracteres determinado. Format en la documentación tiene un aspecto digamos que así: recibe un valor y como opcional unas especificaciones de cómo queremos que se represente ese valor. Si solo colocáramos el valor nos devolvería el mismo valor pero convertido en un string. Sin embargo, si especificamos el format, o sea el formato, podemos ver que tenemos hasta 9 formas diferentes en las cuales podemos representar el número. Para ver un poco a detalle cada uno qué es lo que hace, veamos primero fill rellena con el carácter indicado la zona no rellenada con value. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, aquí estamos utilizando ya 3 cosas, pero centrémonos en el más. Como pueden ver, rellena todos los espacios que hay antes del número, que en este caso son 10 espacios en total, los rellena con más. El siguiente es align. Align indica la alineación del string. En el primero vimos que se centró hacia la derecha y en el segundo que se centró hacia la izquierda. Tiene también el valor centrado, que es hacia arriba, o con el símbolo es igual, podemos colocar el carácter que quisiéramos, el símbolo que quisiéramos, entre el valor numérico y su signo positivo o negativo. El tercero sería el signo. Indica la forma de colocar los signos positivos y negativos, más menos. En el primer ejemplo vemos cómo colocamos el más, y esto quiere decir que sí o sí, independiente si sea positivo o negativo, llevará el signo positivo o negativo. En el segundo, menos, lo que hace es solo mostrar el símbolo cuando es un número negativo. Y en el tercero, si colocamos un espacio en blanco, pondrá delante del número un espacio en blanco si es positivo y un menos si es negativo. El cuarto sería el hashtag. Saca diferentes formatos dependiendo del tipo de números que trabajemos. Si son números enteros con base binaria, octal o hexadecimal, insertará 0b, 0o, 0x, respectivamente. Los ejemplos nos muestran que colocamos el hashtag y que será representado en forma binaria. Ese 55 lo convierte en número binario y delante del número coloca 0b. En el siguiente, ese número 55 en decimal lo convierte en hexadecimal y coloca 0x. Y en el último un octal y coloca 0o. Sí o sí hay que colocar el tipo de dato en el que queremos convertirlo, aparte del hashtag, pero ese tipo de dato lo veremos al final. 0 width indica la anchura en caracteres en que se insertará value. Si no se indican caracteres de relleno, serán espacios vacíos. Como vemos en el primer ejemplo, no colocamos ningún tipo de símbolo de relleno, pero sí colocamos una anchura de 10. Y como pueden ver que utiliza 4 caracteres para el número en octal y su representación en octal, o sea el 0o, pero esos 6 espacios delante del número quedan vacíos. En el siguiente ejemplo colocamos el símbolo de pregunta y rellena con 6 símbolos de pregunta antes del número, para completar 10 espacios de la cadena del string. Es importante destacar que si vas a usar un símbolo de relleno, sí o sí debes colocar un tipo de alineación, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, pero es muy importante que sí o sí los dos vayan juntos. La coma añade la comilla de miles, estándar de Estados Unidos o de países angloparlantes. Colocamos por ejemplo el número 55.000 y a partir de los 2.5 coloca la coma para separar los miles. El séptimo sería el punto precision. Indica la cantidad de dígitos después del punto decimal. En el primer ejemplo colocamos 55.55 y entre comillas dobles .2 f. Esto quiere decir fixed point, o sea punto fijo. Si no colocáramos la f nos representaría en forma científica y eso ya no lo queremos. Lo que queremos es un punto fijo que separe la parte decimal de la parte entera. El 8 sería type. Indica el tipo de dato que será si tenemos números enteros. Está, como ya vimos, la transformación a binario, a hexadecimal, a octal. Y la única diferencia entre la X mayúscula y X minúscula es que serán letras en mayúscula o en minúscula. La D representa el formato decimal, que es por defecto, y la C el formato carácter, o sea Unicode. Buscará dentro del estándar Unicode el carácter que representa ese número. El 9 sería tipo de vuelta, pero para números reales.
En este caso vemos que se puede representar de forma científica con la E mayúscula o la E minúscula y tendrá 6 dígitos de precisión. Después del fixed point, que por defecto, si no especificamos la cantidad de números después del punto que queremos, nos pondrá por defecto 6. Y el porcentaje multiplica por 100 el número y le agrega el símbolo de porcentaje. También tiene 6 dígitos de precisión. Es importante destacar que todo lo que coloquemos dentro de las especificaciones de formato deben ir siempre entre comillas dobles o comillas simples, porque es una especie de string. Format aplicado a strings. Podemos insertar números dentro de strings ya definidos, incorporando todo lo que ya hemos aprendido hasta ahora. ¿Cómo funciona esto? Debemos colocar el string seguido de un punto, format y los valores que irán dentro de ese string. El string debe contener corchetes dobles en donde vamos a ir insertando los números en el formato que queramos. Para dar un ejemplo, coloqué el primer corchete vacío, por lo que va a ser representado como un número decimal sin ningún tipo de modificación. En el siguiente corchete coloqué 2 puntos O para que sea una representación octal, y los 2 puntos son, digamos que el reemplazo a las comillas dobles que hemos visto antes, porque a partir de los 2 puntos viene todos los argumentos que ya hemos visto antes. Es importante destacar algo, que el orden de los argumentos es muy importante. No puedes colocar el primer tipo de argumento al final de esa lista de argumentos que le vas a pasar a format. Tienes que colocarlo en el orden. Puedes ignorar cualquiera, pero deben ser respetados sus órdenes para que funcione bien. Después del string colocamos .format y los valores, en este caso 2020. Podemos ver cómo el número reemplaza los corchetes, y como el primer corchete no tenía modificación, es número decimal 20. El segundo es un número en octal 24 porque colocamos 2 puntos O. Podemos utilizar esto también para representar números en binario como números en científico. Ahí podemos ver el segundo ejemplo, que transforma el primer valor en un número binario y el segundo valor en un número en representación científica. También podemos combinar muchos de los argumentos que ya hemos aprendido para transformar un número, por ejemplo 500.000, en alineación derecha, que hayan caracteres de relleno, o sea, asteriscos, además de que tenga un valor de 12 caracteres y que utilice la coma de los miles. Ahí podemos ver el resultado. Bien, el día de hoy vimos muchas aplicaciones de format. También vimos cómo podemos combinarlo con strings, cómo representar números en distintos formatos, y esto es realmente cosa de práctica. Ustedes tendrían que ir a su computadora, ir a una documentación, explorar y abrir los horizontes de lo que han aprendido, porque hay muchos errores. Format te tira error por muchas tonterías, y es importante respetar las reglas del orden de los argumentos sobre todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálenme un me gusta, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Sobre todo, bajen en la descripción y síganme en Instagram, que es donde estoy más activo, y suelo subir historias comentando cómo va el progreso de este curso, además de cómo estoy llevando la universidad y cosas por el estilo. Nos vemos en el próximo capítulo del curso de Python de Enrique Ríos.